Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Arquitectura y Madera. En el video de hoy vamos a hablar sobre costos. Este tema muchas veces preguntado en charlas y cursos que solemos dar y que es uno de los temas que más interesa a la gente. Con lo cual hemos armado una presentación comparativa con nuestros materiales para realmente poder sacarnos las dudas y los mitos respecto de lo que son los costos en una construcción con madera. Vamos a verlo. Bien, entonces hablemos un poco de costos. Bien, entonces hablemos un poco de costos. Es habitual que se nos pregunte cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción, ya sea en una tecnología en húmedo, en mampostería o una tecnología en madera. Y lo cierto es que no hay un costo promedio de construcción, porque en todos los casos, en todas las tecnologías, depende de un conjunto de variables: la composición arquitectónica de la construcción, su morfología, las superficies vidriadas, las superficies opacas, las terminaciones y el equipamiento general que pueda tener una vivienda, con lo cual es muy difícil hablar del costo por metro cuadrado. Ahora bien, pero para no esquivar esta pregunta, vamos a hacer un pequeño análisis de partes constructivas en un inicio. Veamos en este caso. Tenemos una composición de muro exterior en sistema de entramado, podríamos decir un tabique básico, con una estructura de montantes de 2x4, rellenos todos en su interior con aislante térmico, en este caso es una lana de vidrio liviana en rollo. Luego tenemos la placa rigidizadora de OSB, la membrana hidrófuga, en el lado interno una barrera de vapor. Luego el listón clavador, un revestimiento exterior, en este caso planteamos la alternativa de una chapa pintada a color, y en el interior una placa de yeso. Ahí tenemos todo el análisis ítem por ítem del costo. El costo, o sea, no estamos en este caso incluyendo beneficio de empresa o algún tema de ganancia, sino simplemente el costo exclusivo de lo que es la mano de obra y los materiales. Para el caso del metro cuadrado de un tabique exterior, estamos viendo que su valor es de aproximadamente 112.000 pesos por metro cuadrado de tabique. Esto quiere decir, si lo pasamos a dólares oficiales, que estamos alrededor de los 110, 112 dólares. Tengamos en cuenta otra cosa. En este caso, si analizamos su funcionamiento térmico, tenemos que recordar, si bien la normativa no está en todo nuestro país, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley que es la 13.059, que te exige el cumplimiento de la norma IRAN. La norma IRAN plantea, tanto para condición de invierno como de verano, tres variantes de funcionamiento térmico, de lo que se llama la transmitancia térmica, ¿no? Es decir, cuánto tienen que cumplir de exigencia la envolvente de una construcción. Para el caso de muros, la norma, como decía, plantea estos tres valores, y la ley dice que vos tenés que utilizar el valor intermedio, es decir, el valor B. El valor B para invierno de la norma IRAN equivale a 1, y para el caso de verano a 1.25. En este caso la norma lo explica, lo plantea en watts. Este muro que estamos analizando, que como decíamos al principio es el muro básico, es decir, el piso de una construcción de madera, si bien es cierto que podés hacer una construcción con menor exigencia, pero esto es lo mínimo recomendable, habla de 0,4, es decir, que está casi en el valor óptimo, que es de 0,38 para el caso del invierno. Otro tema, como vemos allí arriba de la imagen, vimos que el muro pesa tan solo 40 kilos por metro cuadrado, andan en promedio dentro de ese valor, es decir, tenemos que transportar esa cantidad de kilos a la obra para construir un metro cuadrado, y todo esto solo con un espesor de 16 centímetros. Veamos ahora, si nos pasamos a un clásico ladrillo hueco, vamos a analizar varias alternativas para hacer la comparativa. Entonces, en este caso, vemos un ladrillo hueco de 12 centímetros de espesor, en donde hemos analizado la mezcla de asiento, los rebosques de ambos lados,
lava parte de estructura de hormigón que requiere, porque este no es un tabique portante. En el caso del interior, un revestimiento plástico, y en el caso interior, un revestimiento de pintura. Y vemos que está aproximadamente en los 89.000 pesos el metro cuadrado, lo que es más o menos 89-90 dólares. Algunos van a decir, bueno, este tabique es más económico. Sí, sin duda es más económico, un 25% menos. El espesor del tabique es equivalente. ¿Por qué hago hincapié en el tabique? En el espesor de un tabique, porque vos cuando medís una construcción y querés saber qué superficie tiene, vos medís el perímetro externo de la construcción, pero luego el uso se hace en el perímetro interno. A igual superficie exterior, a igual pisada, cuanto más delgado es el tabique que vos estás utilizando, tenés un beneficio porcentual en el espacio útil interior. Fijémonos el peso de este tabique de ladrillo hueco de 12, que es de 200 kilos por metro cuadrado, es decir, 5 veces más que el caso del entramado de madera. Y uno diría, bueno, ¿me conviene o no me conviene? En este punto, y como hay una ley por medio que dice que vos tenés que cumplir, y de esto hace responsable los profesionales a cargo de las obras, no nos olvidemos de esto, en este caso no cumple, y no cumple por mucho. Es decir, si el valor mínimo a cumplir para el caso de invierno es 1, este tabique nos está dando 2.1, es decir, todavía está al doble del funcionamiento que requiere la norma, es decir, está 2 veces por debajo de lo que pide la norma, con lo cual no verifica. ¿Qué quiere decir esto? Como es una ley, vos no podrías construir con esta tecnología, al menos en algunas jurisdicciones de nuestro país, pero seguimos haciendo el análisis. Veamos qué sucede con un tabique de ladrillo hueco, en este caso de 18 centímetros. Vamos a darle un poco más de espesor para ver si en este caso verifica. Tenemos entonces las mismas capas, solo que le hemos agregado un ladrillo hueco de mayor espesor. Esto hace que el muro se vaya de 16 a 22 centímetros de espesor. Su peso aumenta aproximadamente 12-13%. Y si bien hemos bajado el coeficiente de transmitancia térmica, el famoso coeficiente K, está en 1.59 contra 1, como mínimo te exige la norma. Y es una norma que no es demasiado exigente. Por lo cual, este tabique tampoco cumple con la norma. Es decir, si bien es más económico, en este caso un poco menos que la alternativa de madera, pues estamos en un 18% de economía con este tabique, es un tabique nuevamente que no cumple con la normativa. Cuando se salió esta normativa en la provincia de Buenos Aires en el 2013, los fabricantes de ladrillos hueco quisieron sacar al mercado un ladrillo de mayor espesor con una composición que hace que tenga ruptor de puente térmico, y aparece entonces este ladrillo cerámico hueco de 27 centímetros de espesor, con lo cual el muro ya se nos va a 31 centímetros, estamos en el doble de espesor que la alternativa de madera. El doble de espesor quiere decir que vos vas a tener, en el caso de este tabique de ladrillo hueco, aproximadamente entre un 5 y un 6% menos de espacio interno, lo cual no es poco. Y nos encontramos que en este caso sí verifica lo que te pide como mínimo, que es 1, valor 1 expresado en watt hora por metro cuadrado por unidad de tiempo, nos está dando 0,95. Ahora bien, entonces aquí, ¿cuánto es el valor del tabique? Es más o menos unos 109.000 pesos. Como en Argentina tenemos, bueno, un cierto porcentaje de inflación, digamos, esto es hoy a finales de octubre del año 2024. El equivalente en dólares sería hablar algo así como 110 dólares. La economía en este caso, relacionado con el tabique de madera, es de 2.5%. Es un poquito más económico que el tabique de madera. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja? Primero, hay que tener en cuenta algo. Los muros en una construcción, dependiendo de la composición de la misma, están en aproximadamente entre el 15 al 18% de incidencia. Es decir, que vos vas a tener una economía del 2,5 en un rubro que solo impacta en la hora el 15 o el 18%. Es decir, la economía al final de la hora va a ser prácticamente nula.
Analicemos entonces otra alternativa más que vamos a ver que va a dar similar. En este caso, un doble tabique de ladrillo hueco con una capa de ladrillo hueco de 12 portante, una del 8 solamente cerramiento, aislante térmico en el medio y de nuevo las dos capas de revoques en las caras a la vista y los revestimientos. En este caso nuevamente vuelve a verificar con la norma por muy poquito, es decir, el de madera estaba dando 0,4, es decir, todavía es casi un 120%, 130% más aislante que este tabique. Ocupa 10 centímetros menos y pesa casi la décima parte, como vemos ahí en la imagen. Y la economía en este caso de este tabique es solo del 3% en un rubro que impacta el 17% en el total de la obra. Con lo cual, estamos viendo que a medida que vos a una tecnología de las denominadas tradicionales de mamposterías le incorporás las exigencias que el mundo contemporáneo pide, vemos que la economía ya no es tanta. Y aún así, todavía está, como decíamos antes, es un muro que aísla la mitad que lo que aísla el tabique de madera. En este momento en donde los costos de la energía están aumentando, esta variable de tener una envolvente constructiva más eficiente, si bien requiere de una inversión inicial mayor, esto va a querer decir que vos vas a gastar mucha menos energía, ya sea en electricidad o en gas, en toda la vida útil de la construcción. Sigamos analizando entonces variables de elementos constructivos. Supongamos los entrepisos. Si yo tomo, como vemos ahí en la imagen, tres alternativas de entrepiso, uno con estructura de hormigón, otro con estructura de acero y otro con estructura de madera, de equivalentes resistencia, la misma superficie y equivalentes funcionamientos. En este caso, como es un entrepiso, no le estamos pidiendo que cumpla alguna normativa térmica, pero sí tiene que tener una razonable aislación acústica. Entonces vemos que en el caso del entrepiso de hormigón, su valor por metro cuadrado es de 106.000 pesos, unos 106 dólares. El de acero está en los 124.000 pesos, lo que equivale aproximadamente a 124 dólares contra unos 98.000 pesos o 98 dólares de la alternativa de madera. En este caso vemos que tenemos una diferencia a favor de la madera de entre el 5 al 10% en relación, entre el 5 al 15% en relación a las otras alternativas. Y veamos otro dato interesante. ¿Cuánto pesa el entrepiso de hormigón? 400 kilos por metro cuadrado. El de acero 70 kilos por metro cuadrado y el de madera con 40 kilos nuevamente vuelve a ser el más liviano. Esto que parece, bueno, ¿y cuál es la importancia de que sea más liviano? Bueno, son mucha menos cantidad de kilos que vos tenés que transportar en fletes a la obra, con el consiguiente beneficio económico, porque van a ser posiblemente menos fletes, y además son menos kilos a mover dentro de una obra. Y los que trabajamos habitualmente en obra sabemos de la importancia que tiene esto. Si tomamos de nuevo las tres estructuras, si uno quisiera analizar otras variables no del todo relacionadas con la economía, pero supongamos el total de estas tres estructuras, de nuevo, igual en superficie y equivalentes en resistencia. En acero estamos en las 75 toneladas, en hormigón en las 80 toneladas y en madera solamente 17 toneladas. ¿Cuánta energía consumen? Acá no cabe la menor duda que la alternativa de madera, si querés, es la que menos energía consume y la que menos gases de efecto invernadero emite. Es decir, el acero consumió para construir esta estructura 267.000 kWh, 232.000 el hormigón y solo 33.000 la madera, es decir, entre 7 y 8 veces menos que sus competidores. Y además, nuevamente, por lejos es la que menos dióxido de carbono emitió la atmósfera en todo este proceso de transformación. Ahora bien, de nuevo, ¿y cuánto cuesta entonces el metro cuadrado? La famosa pregunta. La única manera de poder establecer
cuánto cuesta por metro cuadrado algo es ponerle parámetros similares. Es decir, ahí tenemos dos viviendas de aproximadamente 100 metros cuadrados con una configuración arquitectónica básicamente similar, ventanas de similar característica. ¿Qué importancia podrían tener las ventanas? Las aberturas, y cada vez más, a medida que pasa el tiempo, son cada vez más sofisticadas, también aumenta su incidencia en el total. Hoy tenemos que hablar de que las aberturas en una construcción no deben estar bajando entre el 10 y el 12% del costo de la obra como piso, con lo cual es un rubro con una incidencia importante. Es decir, si toda la estructura de costo le ponemos funcionamientos equivalentes, y lo único que estamos modificando es, en este caso, el material de la envolvente. Es decir, en un caso es una casa con estructura de madera, en otro caso es una casa con estructura de mampostería, y le incorporamos, como decía entonces, variables más o menos equivalentes. Vemos que el costo de la vivienda de madera está más o menos en 1.050.000 pesos el metro cuadrado, lo cual quiere decir, para redondear, $1.000 contra $1.180 de la versión en mampostería. Esto quiere decir que a igual funcionamiento, una vivienda de madera empieza a tener no solo ventajas competitivas en cuanto a que es más liviana, a que la envolvente ocupa menos espacio y ganamos espacio interior, sino que empieza a ser económicamente más beneficioso porque vas a gastar menos cantidad de dinero para hacer una construcción equivalente. Y por último, siguiendo en esto que hemos denominado derribando los mitos, que al menos en Argentina, acá en nuestro país, siempre están sobre lo que es la construcción con madera. El mantenimiento. ¿Cuánto cuesta mantener una vivienda de madera? Tomo un simple ejemplo. Esta vivienda son 100 metros cuadrados, es mi casa. Digo, ¿por qué utilizo mi casa como ejemplo? Porque lo tengo empíricamente verificado cuál es su costo de mantenimiento en una vivienda que, como vemos en la imagen, es completamente de madera. Completamente de madera. No solo la estructura, sino los revestimientos exteriores, que son los que obviamente más mantenimiento requieren. En este caso, en los años que estoy viviendo en mi casa, he establecido que aproximadamente entre 3 a 4 años es un plazo de tiempo más o menos eficiente para hacer un adecuado mantenimiento, que implica hacer una pintura exterior básicamente. Cada 4 años está en el límite, cada 3 años es el ideal, al menos con el material que utilizo, que es un producto tipo lasúrico de un color oscuro. Cuando yo entonces el costo del material y la mano de obra destinada a hacer ese mantenimiento, porque otros mantenimientos son equivalentes a lo que serían otro tipo de tecnologías, digamos, que podría ser el diferencial de plus respecto a una tecnología en mampostería, ¿cuánto equivale? Como a mí me gusta hacer comparativas con otras cosas, es decir, si yo prorrateo ese costo de material y mano de obra entre aproximadamente 36 a 40 meses, que es cada vez que yo hago un repintado de la casa, ¿qué equivale esto? Bueno, ese costo es equivalente a otros costos que habitualmente uno tiene en la vida cotidiana. Por ejemplo, pagar el servicio de televisión o por cable o por satélite, en este caso equivale a un abono de DirecTV, o lo que podría ser también así como algo cotidiano, equivale a 4 menús en McDonald's. Ese es todo realmente el misterio y el problema de una construcción con madera. Uno diría que son costos más que razonables y que una vivienda de madera es falso, que requiere costos muy elevados para su mantenimiento. Bueno, terminada entonces esta pequeña presentación en relación a los costos, creo que nos sirve para darnos cuenta que muchas de estas cosas que uno piensa, porque nuestra cultura es así o porque simplemente por desconocimiento, y que le atribuimos erróneamente a esta tecnología, son falsas. Como vemos, cuando hablamos de construcciones equivalentes en calidad y en funcionamiento, como una construcción con madera o está en iguales condiciones o aún más
nos presenta un ahorro económico respecto de otras alternativas, sin contar con otros beneficios que, bueno, desarrollaremos en otros videos o que ya hemos visto en algunas filmaciones anteriores. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad. Nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo a todos.